Buen día, por aquí su facilitadora en la materia orientación. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre los antecedentes de la orientación. ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Quiénes son sus precursores? ¿Quiénes fueron los principales autores quienes hicieron de la orientación una disciplina? ¿Sí? Pero antes, a manera de introducción, vamos a hablar sobre la orientación. En los tiempos primitivos no era una disciplina. Tampoco se consideraba como algo que hacer. Simplemente era el consejo, el hecho de orientar a alguien. ¿Y dónde se dieron sus orígenes? Bueno, sus orígenes se dieron a través de los magos, los hechiceros, aquellas personas de las tribus, los chamanes, quienes tenían esa figura de autoridad, ¿sí? Ellos eran quienes dirigían la orientación y el consejo hacia las personas, hacia el pueblo, ¿sí? Ellos eran quienes orientaban. Bien, entonces los chamanes, los médicos, los sacerdotes, estas figuras de autoridad. Entonces, la orientación sí se remonta hacia los inicios de la humanidad, pues el orientar se resume a aportar una ayuda al que lo necesita en los momentos requeridos. En sus inicios, el objetivo era conseguir que las personas vivieran de una manera más fructífera. Pero al pasar de los años, pues ya la orientación no se simplificaba a ello, ¿no? Ya la orientación tenía un objetivo más claro, aportar ayuda al desarrollo personal y a múltiples áreas en las que se desenvuelve el ser humano. Bien, ahora vamos a entrar como tal en los antecedentes. La documentación se remonta al pensamiento filosófico. Aquellas personas que se sentaban a hablar de la vida, a cuestionarse. Sí, esas personas eran los filósofos. Filósofos griegos como Aristóteles, como Platón y como Sócrates. El primero fue Platón. Platón fue un filósofo que hablaba sobre la necesidad de determinar las aptitudes. Pero en ese momento pues no era la aptitud como hoy la conocemos. Él definía esta aptitud como una virtud. Y esta palabra viene de arete, ¿sí? Que significa virtud o excelencia. Y se usaba para indicar tanto una cualidad particular como la virtud en general. Así así la arete consistía, por ejemplo, de un técnico. La virtud de un técnico era precisamente que fuera bueno en su oficio. Entonces Platón decía que había que conocer las aptitudes, había que conocer las virtudes para potenciarlas y bueno, hacer de ellas una manera de vida. El hombre libre no debe aprender a la fuerza, decía Platón. El hombre no debe de obligarse al aprendizaje de las ciencias, pues lo que se aprende a la fuerza no dura. Eso no entra por ningún lado. Por eso dice Platón que los niños deben aprender jugando. Bien, entonces vamos viendo cómo Platón nos da indicios de la orientación. Entonces vamos a orientar a que las personas conozcan esas virtudes, a que las personas se reconozcan. Bien, por otro lado, Aristóteles habla sobre la racionalidad para poder elegir una actividad según los intereses de la persona. Y por otro lado, Sócrates hace su aporte hacia uno de los objetivos más importantes de la orientación. ¿Y cuál es ese objetivo? Ese objetivo es el conócete a ti mismo. Esto parte de conocer nuestra alma y comprenderla. Entonces, ¿se ven cómo va ligado el pensamiento de los filósofos? Entonces vamos a conocernos, vamos a conocer nuestras virtudes, vamos a conocer nuestros gustos, vamos a autoconocernos. Él decía que, que hay que conocer nuestra alma y comprenderla para que podamos distinguir entre el bien y el mal y así podamos elegir el bien. Las tres hacen referencia, los tres pensamientos, estos tres filósofos hacen referencia al autoconocimiento y su importancia en la búsqueda del ser.
y por supuesto que el autoconocimiento es una de las bases fundamentales en la orientación. Como profesores, como orientadores, nosotros debemos incitar al autoconocimiento. Bien, pero de eso hablaremos más tarde. Luego pasa la historia, pasan los años y aparece un importante autor que se llama Carlomagno, quien es el iniciador de la orientación de clases. Él es el pionero de hacer esta distinción. El objetivo era de que el orientador, o sea, la persona que ejercía la función de orientador, seleccionara a los más talentosos y usar estas personas para capacitar a los que estaban en el poder, a la aristocracia. Entonces, Carlomagno lo que hizo fue distinguir estas personas, orientar a quiénes son los más talentosos, quiénes los que no son, pues para que dieran su asesoramiento a los que estaban en el poder. De allí saltamos a los años 1230 y aparece un filósofo que se llama Ramón Llull. Ese señor considera conveniente que cada persona elija la ocupación que mejor pueda manejar. Se pueden rastrear algunas ideas, algunos bosquejos pedagógicos en algunas de sus obras. Hay una obra que se llama Doctrina Pueril. Fue hecha en 1275. Esta obra él la hace para su hijo y esboza un programa de educación. Este libro lo que plantea es una enciclopedia de catequesis. Es como un manual, ¿sí? Es un manual para la época, en base al catolicismo. Él allí expresaba cuáles eran los mandamientos, o sea, daba una clase pedagógica del catecismo. Y además, esbozaba el plan divino de Dios en ese libro, ¿sí? Entonces, él dice allí que Dios desea que la primera intención del hombre sea amarle, honrarle y servirle. Y hasta el punto que solo la segunda intención del hombre sea servirse de los bienes que derivan de los méritos de la primera intención. ¿Qué significa esto? Él decía que la persona que amaba a Dios, que le entregaba todos sus dones a Dios, pues lo segundo que iba a hacer es que cada actividad que la persona tomara lo iba a hacer bien, porque lo iba a hacer con la intención de honrar a Dios. Bien, ahora vamos a hablar sobre los precursores de la orientación. Esto es un corto camino de dónde sale la orientación, pero pues es aún más extenso y pues espero que ustedes en sus actividades lo hayan planteado, pero es para entrar en tema. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los precursores de la orientación. ¿Quiénes fueron los precursores? Con el Renacimiento se produce una serie de cambios en la concepción del hombre y el mundo. Nace una corriente llamada humanismo, cuyo objetivo es colocar al hombre en el centro de atención. En este marco aparecen los precursores de la orientación. El primer precursor se llama Rodrigo Sánchez de Arévalo. En 1468 publicó en Roma algo que se llama el Curriculum Speculum Vitae Humanae. Se llama, lo que traduce un espejo de la vida del humano, que parece ser la compilación más antigua que se conoce sobre las descripciones ocupacionales. Esta obra aporta sugerencias sobre la elección de profesión y resalta la importancia de la información profesional. Luego tenemos a Juan Luis Vives en 1531. Este señor analizó diversos temas que se pueden considerar psicopedagógicos. En su libro publicado en 1531, que en la traducción se llama A dar disciplinas, afirma la necesidad de investigar las aptitudes individuales de las personas para conocerlas mejor y conducirlas a profesiones adecuadas.
Aquí voy a hacer un alto para enlazar lo que este personaje escribió en su libro con lo que decía Platón, que bueno, es el reconocer las aptitudes y las virtudes de las personas para encaminarlas. Bien, volviendo, otras recomendaciones de esta obra, de la que hizo Juan Luis Vives, son organizar temporalmente los hechos que podemos memorizar mejor. Él se metió por la memoria, por el funcionamiento. También dice en su libro que poner el énfasis en la práctica y el ejercicio para el aprendizaje. Además, el interés es vital para el aprendizaje. La persona que no está interesada no va a aprender. Es lo mismo que decía Platón. El aprendizaje a la fuerza no va a servir de nada. ¿Sí? El conocimiento práctico es fundamental para la excelencia moral. Y también decía algo muy importante que se los voy a decir. Dice que los estudiantes deberían ser evaluados en relación a sus antecedentes y no en comparación con otros estudiantes. Entonces, ahí hay un punto muy importante para la orientación. Vamos a ver que cada persona es individual, que cada persona tiene cosas diferentes. Entonces, sobregeneralizar, no nos va a servir de nada. Cada persona es totalmente diferente. Como tercer precursor tenemos a un autor que se llama Juan Huarte de San Juan. Él era un médico y propone la selección profesional en un examen de ingenios para las ciencias. Esto fue publicado en Baeza en 1575. El objetivo consiste en elegir ingenios aptos y adecuados para las distintas actividades que pueden surgir. Para ello, se ponen en relación las habilidades con las profesiones. Entonces, él decía que para ciertas profesiones habían ciertas habilidades y este examen lo captaba. Este examen lo que hacía era que, bueno, tú tienes habilidades para los números, entonces tu profesión quizás pueda ser esta. Tú tienes habilidades para la lectura, bueno, tu profesión quizás puede ser esta. Entonces, decía que a cada persona le corresponde una actividad profesional según sus habilidades. ¿Sí? Las diferencias entre las habilidades se deben a causas netamente naturales. En su tipología, en esta publicación, lo que distingue son tres cosas. Sujetos hábiles, que son aptos para tareas científicas, y inhábiles, que son orientados a tareas de tipo mecánico. Bien, ahora, estos fueron los precursores de la orientación. Ahora vamos a hablar sobre los orígenes como tal de la orientación como disciplina. ¿Cómo llegó a ser la orientación una ciencia, una disciplina? ¿Sí? La orientación formal es un producto de los siglos XIX y XX. Las funciones que ejercían los consejeros en esa época aparecen ya en los tiempos coloniales. En estos tiempos, la familia y la iglesia brindan una orientación espiritual y moral, que era lo que les decía al principio. La orientación la ejercían las personas de autoridad, las figuras de poder. Bien, la finalidad suprema de la orientación era ayudar a vivir con mayor plenitud y de manera más fructífera a la persona. El propósito era la felicidad de los individuos y la máxima armonía que resulta entre estos consejos, ¿no? Hay un acuerdo general que considera la orientación dónde surgió. Y dicen que surgió en Estados Unidos. Pero realmente no solamente surgió allí, sino también surgió en paralelo en Europa. Bien. Tras el proceso de industrialización del siglo XIX, en Estados Unidos era necesario la intervención de ayuda a las personas para que lograran adaptarse a los cambios vividos. Y
era indispensable crear un servicio de orientación que ayudara a la ubicación laboral de las personas. Entonces se considera que es allí donde tiene el origen la orientación como actividad a principios del siglo XX. Por otro lado, pues como les decía, en Europa sus inicios se remontan al siglo XIX, y en diferentes localidades comenzó a surgir como orientación laboral. Al igual que en Estados Unidos, era importante ubicar a las personas en áreas de trabajo. Entonces, lo que hacían era facilitar a los jóvenes una orientación profesional y posteriormente ayudarlos a que se encaminen, ¿no? Posteriormente se traduce el término de orientación escolar. Entonces ya no hablamos sobre solamente orientación laboral, sino también orientación escolar, hasta el punto de hacerse una ley. Esto es en Europa. Era necesario que en cada escuela tenía que haber un departamento exclusivo para la orientación escolar. Bien, seguimos con el desarrollo de la orientación en Estados Unidos. La obra de Pearson en 1906, su libro que se llamó Escogiendo una vocación, lo hizo bajo la necesidad que tiene la sociedad industrializada para ayudar a los jóvenes a lograr el lugar adecuado en el mundo laboral. Entonces, Pearson establece que toda persona tiene que hacer una elección adecuada para tener información acerca de su propio talento y limitaciones y sobre las características de las diferentes ocupaciones. Entonces, en su libro, él hablaba sobre todo esto y dividió 3 pasos para llegar a este fin, ¿no? El primer paso es el autoanálisis, es conocerse, es el autoconocimiento. El segundo paso es la información personal, que es conocer el mundo del trabajo. Información profesional, que es el conocer el mundo laboral, ¿no? Y el tercer paso es el ajuste a la tarea más apropiada. Por otro lado, hay otro autor que se llama Davis. Este señor fue pionero en la orientación educativa, aunque allí todavía no se establecía el concepto de orientación educativa. En 1907, este señor fue nombrado director de la high school en Michigan y fue allí donde inició un programa destinado al cultivo de la personalidad, el desarrollo del carácter y a la formación profesional. Entonces, ¿qué hacían allí? Complementaban, orientaban, aconsejaban y fue cuando creó el área que se llamaba orientación vocacional y moral. Este señor fue el pionero de la orientación educativa, pero pues aún no se hacía, no se tenía el nombre como tal. Por último, tenemos a un autor que se llama Kelly, que utilizó por primera vez el término orientación educativa en 1914. Esta fue su tesis doctoral, así se llamó su tesis doctoral. En su concepción, en su tesis, hablaba sobre la orientación sobre en lo que consiste la orientación educativa. Y él decía que era una actividad educativa de carácter procesual dirigida a proporcionar ayuda al estudiante, al alumno, tanto para la elección de los estudios como la solución de los problemas de ajuste de adaptación social a la escuela. Bien, entonces hasta aquí vemos cómo la orientación ha llegado a formarse como una disciplina. Bien, pero entonces, ¿qué es la orientación? ¿Qué significa ser orientador? ¿Hacia dónde va la orientación? Si bien es cierto que la orientación se han usado muchos sinónimos que desvirtúan lo que es realmente la orientación, pues han habido varios autores, múltiples autores, quienes se han tomado la tarea de definirla. Entonces,
Entonces les traigo la cita de una autora de un autor que se llama Molina. En el año 2002 dijo que la orientación es un proceso interdisciplinario y transdisciplinario, sustentado en los principios de intervención preventiva, desarrollo y atención a la diversidad de alumnos, cuyos agentes educativos asumen la función de facilitar y promover su desarrollo integral para que constituyan en seres transformadores de sí mismos y de su entorno. Y por último, les voy a dejar, les voy a hablar sobre sobre el significado, sobre la definición que hace el Código de Ética Profesional de la Orientación. Esto fue en el año 2001. Este código define la orientación como un conjunto de funciones y tareas cuyo propósito es generar el desarrollo de las potencialidades de las personas en cualquier campo de acción y guiarlas en un proceso de adaptación psicosocial ante los cambios evolutivos. Bien, entonces vemos cómo la orientación es más que aconsejar, es más que decir, hey, mira, vete por aquí, sino que es prevenir, es estudiar, es analizar, es desarrollar y es dar la mano a la persona para que ésta tenga las capacidades, ésta pueda desarrollar las capacidades para enfrentarse a los problemas que pueden surgirse diariamente. Y no solamente en un área específica, sino en múltiples áreas, ya sea desarrollo personal, ya sea vocacional, ya sea educativa, ya sea profesional o hasta laboral. Bien, bueno, hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias, quedo atenta ante cualquier pregunta, de cualquier duda, y bueno, éxito muchachos.